Bueno, ¿cómo estás, Raúl? Bien, muy Bien, bien, gracias a Dios. bien, bien. Bueno, en este charla que vamos a tener, lo primero que te quiero pedir o preguntarte cómo te presentás vos cuando conoces a alguien, así. Es decir, tu nombre o cómo es esa presentación. Bueno, en este momento me presento como Héctor Raúl Martínez, remarcando el Héctor, eh, porque prácticamente durante toda mi infancia eh, me he criado como Raúl Héctor Martínez. Este, Nací en Buenos Aires, mi familia es oriunda de la zona del departamento Ichilín, pero en ese momento vivían en Cruz del Eje, se habían trasladado a Cruz del Eje, zona de campo, vivían prácticamente eh, obradores de leña, digamos, mi abuelo materno, y al acabar la Segunda Guerra Mundial, todo eso, prácticamente eso empezó a decaer, es un trabajo que, entonces la gente quedaba sin trabajo en el campo. De ahí que tenía que emigrar a las ciudades más grandes dentro de los pueblos que vivía, en ese caso era Cruz del Eje y de Anfunes, pero fueron a Cruz del Eje. Eh, Algo similar como sucede en las grandes ciudades, ¿no? De la gente del interior que viene de las grandes ciudades y tienen que, en cierta manera, casi hacinarse en lugares más pobres, lugares donde a veces el pedazo de tierra es el que está al lado de un río, al lado de un puente, o son así porque no son muchos los recursos económicos que tienen. Así que una familia muy numerosa, 9 hermanos eran hijos de mi abuelo. Y después, prácticamente en aquella época, aquellas situaciones así de, a ver, de gente muy de campo o algo, pero sí conocían un oficio, que a veces, y en ese entonces no tenían un secundario, porque eran del campo y a veces les permitía hacer el primario, pero fuera de eso no. Pero sí en la práctica iban aprendiendo oficios. He tenido tíos carpinteros, y esos oficios a veces, en las ciudades chicas y sobre todo en las grandes ciudades, era una mano de obra que era muy necesaria. Y también era necesario el poder sobrevivir. Entonces tenían que viajar los hijos, dejar su casa paterna, dejar su lugar, su terruño y, y emigrar a las grandes ciudades, ¿no? En este caso venía mucha gente de Buenos Aires, como siempre vienen durante el año, sobre todo en el verano, a Córdoba, y ahí eran las referencias, ¿no? Para que la hija o el hijo pudieran trabajar, especialmente empleadas domésticas que buscaban, este, porque había gente del campo, gente muy sencilla, muy humilde y gente de confianza. Así es que varios tíos míos y mi mamá fueron a Buenos Aires. Allá mamá trabajaba en la casa de un médico, creo que era traumatólogo, mejor dicho. Eh, Mamá conoce a una persona que en ese momento, bueno, durante un tiempo tuvieron una relación, eh, y al quedar embarazada mi madre, queda esta familia prácticamente, le dice que se vaya de la casa. Entonces, de ahí, bueno, fue a la casa de otras tías, que era en ese tiempo Barranca Belgrano, pero no es Barranca Belgrano de hoy, era una villa que había ahí en Barranca Belgrano. Así que ahí estuvo un tiempo hasta que otra familia, eh, que ya trabajaba otra tía ahí, la recomendaron para que, y la aceptaron embarazada, ¿no? Era una familia creyente, de la Iglesia Católica, y en cierta manera ayudaron, permitieron para que mi mamá no me abortara, digamos, ¿no? Porque era parte de una realidad que se había presentado, porque si no conseguía trabajo tampoco se podía volver a Cruz del Eje. Así que bueno, así es que nací en Buenos Aires, y vivía prácticamente con mi madre y otra tía
que eran tres empleadas domésticas ahí. Y recuerdo que, de lo que me contaron, porque yo alcancé a conocer una de las empleadas domésticas, 20 años después. Prácticamente fueron 3 años, casi hasta los 3 años. De ahí mi madre conoce a otra persona, queda embarazada de nuevo y ya no podía continuar ahí. Entonces ella decide abortar para poder conservar el trabajo y en cierta manera la vida allá en Buenos Aires. Así que bueno, un aborto mal hecho, le quedarán pocos días de vida, así que esta familia prácticamente lo que mejor pudo hacer, digo, era acomodarlo en un buen camarote del tren y que ella pudiera venir a Cruz del Eje y despedirse de sus padres, de su familia, ¿no? Así que bueno, así fue. Cuando vino a Cruz del Eje, ahí estaba el doctor Arturo Ilia, que conocía mucho a la familia, conocía mucho a mi familia, pero como pacientes. Y en cierta manera como también dentro del Partido Radical. Mi abuelo, gente de campo, pero muy... gente que respetaba y quería mucho la política. Que no, en ese tiempo, bueno, no buscaban un puesto político, era gente que creían, que esperaban oportunidades mejores, por supuesto, y bueno, si tenían que ir a caballo 50, 60, 70 kilómetros, se lo hacían para ir a votar. Y nadie lo buscaba, digamos, o sea. Por eso, bueno, el doctor Arturo Ilia es el que firma el certificado de defunción de mi madre, ¿no? Así quedé en Cruz del Eje, a cargo de mis abuelos y de una tía, hermana y mamá, que también estaba en Buenos Aires. Se vinieron todos mis tíos de Buenos Aires con esta situación. Yo recuerdo, bueno, a partir de Jardín de Infante, un poco mi infancia, ¿no? Ya tenía 6 años. Y ahí mi tía, la que me cría a mí, prácticamente, bueno, era Raúl Martínez, y Raúl Héctor Martínez. Y así hice toda mi primaria. O sea, mis compañeros de la escuela, el barrio. ¿Te aplaudiste, no? Dale, sí. José. Bueno, Raúl, estabas contando de esa parte de el jardín, la primaria. Sí, entonces era Raúl Martínez, decía, para los demás, pero también después tomando conciencia, no solamente para los demás, sino para mí. Y en séptimo grado, en mi época, había que sacar la cédula. Y era cuando vos terminabas el primario. Entonces era la primera vez que yo veía mi partida de nacimiento. Al leer la partida de nacimiento, ahí figuraba que yo era Héctor Raúl Martínez, no Raúl Héctor. Así que bueno, eso es todo en cierta manera, una pequeña movilización, digamos, ¿no? Porque esto, por más que era niño, pero no con la conciencia más de adulto. Es decir, yo prácticamente toda la primaria y los boletines de la escuela, todo está como Raúl Héctor Martínez. Entonces por eso mucha gente hoy me siguen saludando como Raúl, digamos, pero dentro de este proceso de crecimiento, de madurez y de la vida, de los procesos que vamos viviendo, hubo un momento que ya remarqué el Héctor Raúl, ¿no? Entonces digo, bueno, el Héctor también es parte de mí y la vida, bueno, hay que ir viendo qué es lo que me da desde este Héctor Raúl completo, ¿no? Claro, sí. Y más auténtico, más verdadero de lo que es el hombre. Tal cual, ¿no? tal cual. Así que bueno, mi tía prácticamente no sabía, no, estaban guardados mis partidas de nacimiento, esas cosas, pero es gente que a veces del campo simplemente por ahí, por la educación, está el amor y el cariño, ¿no? De eso no dudo. Pero hay un montón de otras cosas que a veces no la van viendo. No lo van viendo, salvo que estés enfermo, te pueden llevar a médico, pero si no, no hay hoy en día es más conciencia de la prevención, del cuidado,
Entonces, por El ahí... derecho de los niños, digamos. Exactamente, ¿no? Así que, bueno, así me crié. Fui a una escuela Faustino Sarmiento, que era solamente de varones, y a la tarde era el de chicas, la escuela San Martín. Así que mi tía, después de la muerte de mi mamá unos años, pudo conseguir ser portera. Hoy en día hablan de ordenanzas, pero era portera de la escuela primaria, ¿no? Así que yo iba a la mañana a la escuela, quedaba 10 cuadras, íbamos caminando, volvíamos caminando, verano, invierno, verano digo por la época de clase, no enero, pero los fríos y los calores eran muy intensos en Cruz del Eje, ¿no? Así que después yo venía a casa, almorzaba y volvía de nuevo a la escuela porque mi tía trabajaba a la tarde, turno tarde. Ella no quería que me quedara en casa, para que simplemente no me fuera, digamos, a jugar o con los amigos, como cualquier niño que podría tener en el barrio, simplemente tenía que estar al cuidado de ella. Entonces, bueno, me quedaba en la escuela, le ayudaba, ¿no? En el caso concreto a limpiar los grados, todo eso, y me venía con ella. O sea, yo caminaba y desde segundo grado que tengo conciencia de eso, hasta séptimo grado yo iba y volvía caminando 4 veces al día a la escuela. Me gusta caminar y lo llevo. Así que bueno, eso fue así, y después del primario, por supuesto uno a veces dentro de la familia va buscando también las tareas y qué cosas hacer porque ya son más grandecitos. De los 8 o 9 años que he trabajado, le ayudaba a una tía que tenía verdulería, o el simplemente hecho de ayudar a hacer los mandados, ¿no? Entonces era una tarea, pero eran cosas que uno iba aprendiendo en la familia. Tenía un tío que era carpintero, que a veces iba y lo veía simplemente cómo trabajaba, o le ayudaba en una maderita, cosas así, pero no trabajaba con él, digamos. Y después estuve trabajando en un comercio, una empresa Suazo, muy nombrado en la zona de Cruz del Eje, parte de Santa Fe, porque eran... vendían vinos regionales. Así que yo terminaba el 30 de noviembre las clases y el 1 de diciembre ya estaba trabajando, ¿no? ¿Esto con cuántos años? ¿Con cuántos años esto? 11, 12 años. 12 años cuando terminé el primario. El primer año secundario ya, iba a la escuela técnica. Y era un trabajo pesado, digamos, pero uno lo hacía. O sea, pero había que estar bajando 6.000, 7.000, 8.000 damajuanas de vino de 5 o 10 litros del camión de la vereda, a veces éramos 3 nada más, y después limpiarlas unas por una y pasarlas al negocio, ¿no? Claro. Adentro del local. Pero bueno, yo estaba feliz porque tenía trabajo. Perdón, y ahí la fe, ¿siempre estuvo en tu vida? No, hasta más adelante. Ah, ¿más adelante? Sí, más adelante. Yo trabajaba, después mi tía, aparte de ser portera de la escuela, era el único sueldo que había en la familia, ¿no? Entonces, durante el verano ella iba a trabajar lo que comúnmente dicen en Cruz del Eje, de la zona de las sierras. La zona de las sierras es la zona de Punilla para nosotros. Lo que es la Cumbre, la Falda, y bueno, ella había trabajado como empleada doméstica en la casa de una familia, y después, cuando ya consiguió el trabajo en la escuela, quedaba solamente enero y febrero que podía trabajar. Era la colonia ella consiguió trabajo en la colonia de Correo de Telecomunicaciones, o Casa Serrana, Casa Grande. Así que bueno, terminado el primario ya también me llevó, ¿no? Así que yo trabajaba de lavacopa. Había años que ella trabajaba de mucama o trabajaba en el comedor. Y yo entré a trabajar de lavacopa, de las 19 horas hasta las 24, y después podías hacer horas extras hasta las 4 o 5 de la mañana. Bueno, estaba así, muy contento, porque prácticamente era un trabajo que lo hacía con mucha alegría. Y terminaba enero y febrero, era parte del ingreso que teníamos, compraba la ropa o los libros, era forma de ayudar a la familia en esto, ¿no?
Así prácticamente fueron 2 o 3 años de trabajo así. Y a los 15 años tuve un accidente en moto. Yo no manejaba la moto, iba la hermana de un amigo que era el dueño de la moto, dos hermanos que vivían frente a casa. En ese tiempo se compraba el combustible y se preparaba aparte, digamos, ¿no? Así que íbamos eso. Y en una curva, en una de las calles de Cruz del Eje, muy cerrada, venía una jardinera de frente, entonces bueno, ella se abatata un poco y esquiva la jardinera. Al esquivarla, el pedalín pega en el cordón y la moto ya va sin control media cuadra, ¿no? Así que bueno, ahí caímos, yo tuve un golpe prácticamente acá en el mentón con el cordón, quedé inconsciente, fueron 3 días que estuve en estado de coma y eso sí, ya me trajeron acá a Córdoba, ¿no? Recuerdo, no había venido nunca a Córdoba, y era la época de muchos líos políticamente, de bombas, había una ciudad, así que estuve dando vueltas en algunos sanatorios que no, por el tema de la plata no me podían internar, era muy costoso, así que terminé en el Hospital San Roque, acá cerca del San Roque Viejo, digamos, acá en el centro. Hasta que me recuperé. Después de eso, por supuesto, uno confiaba y pedía a Dios, ¿no es cierto?, que saliera de esa, digamos. Yo había hecho la primera comunión nomás cuando tenía 8 años, pero después la iglesia no había ido. Y había prometido ir a misa, como cumplimiento de esa promesa, si salía bien. Así que bueno, así fue, después ya recuperado. Fui a misa, había otro sacerdote, distinto del que estaba cuando hice la comunión, y un sacerdote que trabajó mucho con los jóvenes. Bueno, y aparte que había muchos chicos, muchos jóvenes que eran de mi edad y eran compañeros de la escuela, ¿no? Nada más que no compartíamos espacio juntos. Y así fue que continué yendo a misa, me integré al grupo de los jóvenes y empecé a prepararme porque faltaba muy poco tiempo para la confirmación. Yo no sé si no eran 2 o 3 meses, entonces bueno, como que ya estaban todos, entonces bueno, ahí fui. Hicimos retiro espiritual, la primera vez que conocí cura Brochero. Volvimos de allá, hice la confirmación y ahí continué ahí un poco en la iglesia, ¿no? ¿Qué sentiste por qué te quedaste o saliste cerca de ese ambiente? Me quedé por la contención. Me sentía bien porque nos sentíamos, entre comillas, útil, como que podíamos participar, digamos, ¿no? Y así fue prácticamente durante todo un año y medio. Y llegó un momento en que me empecé a cuestionar. Yo salía todos los fines de semana, o sea, no tenía, salía prácticamente todos los fines de semana. Las confiterías ahí eran, en Cruz del Eje está la calle Rivadavia, que eran 2 confiterías, y a veces con los amigos, la barra de los amigos salíamos y hacíamos la polla, como se dice comúnmente, y se compraba una sola bebida y la compartíamos, o sea, entre todos, porque no había otra forma, sino para poder entrar nada más. Pero un grupo de amigos muy sano, muy lindo, se podía, no teníamos experiencia de andar peleando, nada por el estilo, pocas cosas que han cambiado totalmente. Llegó un momento en que eso ya salía, pero era como que no me llenaba, ¿no? Era un vacío, por un lado, y por otra parte me sentía bien y me llenaba esto otro que yo vivía en la iglesia. Y un día venía un joven caminando por la vereda y me surgió la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? De ayudar a tantos jóvenes como yo en ese momento me sentía que había sido ayudado por la iglesia. Ahí empezó a surgir la idea de la vocación del sacerdocio, ¿no? ¿Esto con la edad de cuánto? Y 16 años. Después del accidente, digamos. Claro, 16 años.
Pero claro, yo ya era una cosa como que tampoco la terminaba de aceptar, porque pensaba que por ser pobre, hijo natural, como comúnmente se decía, o de madre soltera, como que no podía serlo, ¿no? Y eso lo tenía solamente guardado yo en mi interior, no lo hablaba con nadie, con nadie, ni siquiera con el sacerdote con quien siempre compartimos mucho. Y así fue que, bueno, llegó un momento que salía más, como diciendo eso se me va a ir, salía más a la confitería, salía más, pero no, era peor. Así hasta que lo pude hablar. Esto fue que también en casa creó un revuelo tremendo porque mi familia, si bien del campo, pero hay gente que vive la fe muy humildemente y tal vez sin mucha formación de la catequesis, pero sí con una devoción muy fuerte a los santos, ¿no? Esto que la iglesia marca de la piedad popular. Entonces mi tía se enteró un poco en la calle porque yo ya había hablado con otro, no hablé en casa, así que era lío, realmente era lío. No el lío que decía Francisco que hagamos, ¿no? Pero, y después una directora de la escuela donde trabajaba mi tía, estando los tres charlando, ella me pregunta a mí, ¿y vas a ingresar al seminario? Entonces, claro, delante de mi tía. Y digo, yo quiero, digo, pero la que no quiere es ella. Entonces la directora le habla, ¿no? Un poco. No, dice, se va a ir. Tuve que entrar a juez de menores para que en cierta manera, porque mi tía era una rebeldía tremenda, que no quería, se oponía, ¿no? Así que después cambió. Había la experiencia de entrar a un campamento en el seminario menor de Las Tapias. Y de acuerdo a ese mes, que teníamos 15 días en el seminario y 15 días en carpas, volvís a tu casa y de ahí, te aceptaban o no, era para continuar ya como seminarista. De Cruz del Eje a Villa Dolores son prácticamente 190 kilómetros, así que la distancia, y no veníamos seguido a casa, ¿no? Así que era duro también para mi familia. Así ingresé, dejé la escuela técnica. Ingresé a cuarto año en el Colegio Brizuela en Villa Dolores, cuarto y quinto y sexto, y después ya continué el seminario mayor acá en Córdoba, ¿no? Así que todo eso, como parte de un proceso dentro de la fe y del seminario, cuando me ordené sacerdote en el 86, principio del 86, bueno, en un pueblo chico, una ciudad chica, Cruz del Eje todavía no era tan grande, son cosas que se viven muy, muy fuerte, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, en mi familia, gente, insisto, muy humilde, gente muy pobre, pero que esto era como un regalo, digamos, ¿no? Un don muy fuerte que se vivía así. De ahí pasé a Villa Dolores, con el querido padre Donato, de vicario parroquial, y en octubre del 90, ahí el párroco de San Carlos Mina, que era el padre Dalio, viajaba a Italia para formarse más en tema de derecho canónico, y ahí se vio la posibilidad, el obispo vio la posibilidad de nombrarme a mí párroco de San Carlos Mina. Así que bueno, era mi primera experiencia como párroco, digamos, ¿no? Dejar Villa Dolores costó un poco, porque para mí hasta el día de hoy Villa Dolores sigue siendo una comunidad muy querida que me acompañó los primeros años de mi estado de vida sacerdotal. Sus primeros 4 años, digamos. Sí, casi 4 años prácticamente. Aparte que antes ya habíamos estado en seminario menor, digo, no es lo mismo, pero quiero decir que ya la comunidad en sí ya no teníamos conocimiento, claro. Ya habíamos participado también del movimiento en el caso como es de la semana estudiantil y muchas cosas que realmente marcan muy lindo, ¿no? Así que bueno, para mí, decía, Villa Dolores es una comunidad que desde lo solidario, desde la fe, desde la contención y el acompañamiento, para mí me marcó muy mucho. Se trabajó mucho con los jóvenes y después la parte solidaria, ¿no? Para trabajar con los pobres, ¿no?
Y perdón, y tu llegada ahí a San Carlos Mina, ¿cómo, más allá que me decís que se dio esa posibilidad, cómo fue para vos tomar esa responsabilidad? Que imagino que era un desafío grande en ese momento para vos. Era un desafío grande y un cambio, porque San Carlos Mina, de una comunidad de, no recuerdo bien los habitantes en su momento de Villa Dolores, pero un pueblo de casi 800 habitantes, era muy grande el cambio. Y tenía más de 20 comunidades en el campo, en el departamento Minas, ¿no? Con camino, la verdad, de sierra, intransitable algunos, ¿no? Y con comunidades de grupos de 2 o 3 familias. Entonces el cambio fue grandísimo. Pero sí había que atenderlos y pastoralmente había que dedicarse también a atender a todo, no solamente a lo de San Carlos, de la sede. Y después como que ese trabajo en sí, de que se trabajó mucho en Villa Dolores con la parte social, hicimos vivienda, todo eso en Villa Dolores, ¿no? Pero acá era como que eso faltaba, eso faltaba. Y al ser muy chico, es un pueblo que se marcó mucho el tema político partidario, ¿no? En Córdoba, Argentina, pero bueno, radicales peronistas y muy marcado en lo suyo, gente muy fanática, y lógicamente que eso también ha creado y crea muchísima división. Y en un pueblo chico donde están las autoridades prácticamente de las instituciones unidas o aliadas, entre comillas, también por ahí marca mucho. Y, si no, y cuando empezás a cuestionar algunas cosas, lógicamente que tenés el rechazo y la desaprobación, digamos así, ¿no? No estás tan contenido que digamos, al contrario, medio como que hay que ralearlo, ¿no? Y esos primeros 2 años, antes de lo que vamos a hablar del aluvión, fueron marcados por eso, por vos ya estaba eso, sí, ya estaba como como una disputa de que sí. Vos querés decir, che, esto me parece que está mal, podríamos hacerlo de otra forma, y la había negativa. que atender a los pobres, había gente con necesidades y gente que no tenía un techo, había gente que había quedado en la calle prácticamente, recuerdo la familia. Y bueno, yo los recibí en la casa parroquial, ¿no? Era una mujer muy humilde, eran 4 o 5 chicos y digo, bueno, no tenían de vivir, bueno, véngase a la casa, ¿no? Había que atender a los pobres. Entonces, eso creó bastante, claro, molestaba. Es decir, la clase política dice que se ocupan de todo y atienden todo y de repente vos estás ocupando un espacio y ayudando a tal gente porque el Estado tendría que responder, lógicamente que eso crea un poco de problema. A ver, ahí bueno. Vamos, bueno, sí. Bueno, Héctor, que ahora voy a apropiar de Héctor, que yo tengo siempre el Raúl, bueno, Héctor, ¿qué te acordás de ese 6 de enero del 92? ¿Cómo fue? ¿Qué tenías que hacer ese día? Y bueno, ¿y qué es lo que sucedió? Sí, dentro de lo que había comentado un poco, todas estas divisiones que a veces se crean en las comunidades y en los pueblos chicos se nota más. El 10 de diciembre anterior al 92 hubo elecciones, ahí fue elegido intendente Alberto Carrera, que había sido secretario de gobierno de la ex intendenta Beatriz Arias, y en cierta manera como una invitación a conversar y entre comillas, digamos, trabajar juntos, ¿no? Por las necesidades de la comunidad. Es muy común ahí en el pueblo de San Carlos, frente a la plaza, en la confitería al aire libre, aparte del salón, que se reúne toda la familia, digamos, ¿no? No es de jóvenes o adultos, prácticamente la familia comparte. Y ahí tuvimos, pero eran cerca ya de las 3 de la mañana, que nos corrió el agua, porque empezó a llover, así que nos fuimos a dormir. Yo me tenía que levantar muy temprano, me iba a acompañar una persona que ya falleció, el tío Lito Frontron, a Villa de Soto, porque yo tenía mi auto en un taller mecánico en Soto, a 40 kilómetros de ahí de San Carlos. La cuestión que me hablo por teléfono y como llovía tanto, suspendimos, digamos, el viaje, ¿no? Y ya estaba levantado
Cuando yo me levanto de la cama así, pongo los pies en el suelo y había agua, ¿no? Entonces hay una galería muy grande en San Carlos y por ese costado había estado entrando agua. Pero bastante, nunca me había pasado eso. Así que fui a la casa de este tío Lito, ahí tomamos unos mates y fuimos en su renoleta para ir viendo hacia la salida de Salzacate, digamos, cómo estaba crecido el arroyo y después más adelante el río, porque a la entrada del pueblo, viniendo de la zona tras la sierra, tenés primero el río Jaime y después el arroyo Novinet. Y a la salida del pueblo de San Carlos se forma un solo cauce, que es el río que es el que termina en el dique Pichana, ¿no? Que está cerca de Soto, digamos, 35 kilómetros en línea recta con el tema del río, del cauce. El arroyo prácticamente estaba un poco crecido, casi nada, y el río Jaime un poco más. Volvimos hacia el pueblo y vamos al balneario. Ahí en el balneario sí ya estaba un poco más crecido porque se juntan los dos. Ahí estaba la policía para sacar 2 o 3 familias muy pegadas ahí al arroyo, familia Ceballos, mi amigo Tito Ceballos, eran sus papás. Así que en la camioneta de la policía cargamos a la mamá porque estaba en silla de ruedas. Y en la renoleta se va el tío Lito con el esposo. Ponemos resguardo a esta mujer y yo continúo en la camioneta de la policía. En la parte de atrás, éramos 2 que íbamos atrás y 2 o 3 policías adentro también, en la cabina. Entonces la policía de la camioneta vuelve, regresa donde está el tanque de agua, y ahí es donde vimos que crecía un poco más y la camioneta continúa. De repente frena, hace marcha atrás muy bruscamente, pone la sirena y que no se escuchaba nada, ¿no? Porque la lluvia, el viento, yo pensé que nos dábamos vuelta ahí en la forma que dio vuelta la camioneta, y era que ya se veía parte del agua, del muro de agua que venía, ¿no es cierto?, prácticamente ya creciendo. Del costado del asfalto, ya el agua estaba prácticamente cubriendo el asfalto, o sea que el agua había ido subiendo bastante. Y avisar como si pudiera la gente, ¿no? Había gente en la calle, ahí afuera de la casa, entonces bueno, que subieron los techos, ¿no? Y la camioneta regresa, estoy hablando de unas 5 cuadras, 6, regresa a la plaza, que ahí estaba la comisaría al frente y de este otro lado la iglesia. Entonces los policías van a la comisaría y yo salgo corriendo a la iglesia, ¿no?, al campanario. Atiné eso, a tocar las campanas, porque no había otra forma, en ese momento era lo que surgió. Te imaginas, calculamos más o menos cerca de las 9 de la mañana, en un pueblo chico, día lunes, de vacaciones, prácticamente levantado solamente empleos de la municipalidad, la policía, el banco abierto y nada más. Además gente lloviendo, durmiendo en su casa, no había forma, o sea, otra cosa no. Y al sonar tanto las campanas, entonces hay gente que sí, se asomó, ya preguntó, o sea, en cierta manera funcionó como fue la intención de alarma, ¿no? Así que mucha gente pudo atinar a subirse los techos de las casas, otros han ido a una parte un poco más alta, y yo recuerdo que salgo corriendo, cruzo la plaza de nuevo, voy a otra cuadra a ver una familia ahí. Cuando regreso, yo por la ruta ya no podía regresar, así que tuve que hacer una vuelta por otra manzana, digamos, volver y por el costado de la pared, porque ya el agua estaba prácticamente a la altura de la rodilla más, ¿no? Quisimos entrar al templo y costaba abrir las puertas, porque ya el agua venía de atrás del templo. Vos esperabas que el agua subiera del arroyo hacia la ruta y hacia la plaza,
pero que no te apareciera del otro lado. Por eso muchísima gente quedó despistada realmente, es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Porque quedó envuelta. Fue prácticamente la imagen, como abrazado, ¿no?, por la creciente del arroyo y creciente de otra parte también. Si no había explicación eso, ¿no? Pudimos abrir las puertas del templo y traer una gente mayor, a una señora que, la casa de ella daba la vuelta a la manzana, pero ya no se podía abrir la puerta frente a la casa. Así que la sacamos por la parte de atrás de la casa, que había que cruzar un alambrado tejido, y por ahí la traje, me la da el hijo a mí, la señora mayor, flaquita, y la llevé, digamos, al templo. Entonces ahí pudimos entrar, habrá habido, no sé, 10 personas mayores, 8 chicos, era un grupo de 20 personas más o menos dentro del templo, ¿no?, que atinaron a ir a la parte del presbiterio del altar, porque ya prácticamente el agua estaba en todo el templo. Así que era una lucha para cerrar las puertas del costado de la iglesia y abrir las puertas del frente para que salga el agua. Si no, era un tanque, digamos, funcionaba como tanque a medida que entraba el agua. Entonces, así que bueno, así estuvimos, hasta que después empezó a bajar el agua, pero de adentro nosotros vimos. Yo no he visto personas que llevaran el agua, pero sí animales, sí lavarropas, heladeras, autos, ¿no? Algo anecdótico, era una heladera que llevaba así, mira la heladera, ¿no? Era así, bueno, mira esto, asombrado y esto, ¿no? Bueno, después veo que era la heladera de casa. Porque entró tal el agua que bueno, levantó y la sacó, ¿viste?, por el costado de la casa parroquial. Está el templo, la casa parroquial y la calle donde venía el agua de atrás. ¿Y cuántos metros era el agua? Mira, ahí en el templo entró 1,50 m el agua. Insisto, teniendo las puertas abiertas y todo, ¿no? Ahí en la parte del tanque calculan 8 metros, o sea, de altura. Hay lugares que más, en la zona donde es el cauce, digamos, antes de que reviente, porque hacía una S, que eso fue modificado, el arroyo, la parte de atrás, el cauce fue modificado, fue un terraplén que reventó, por eso que el agua venía por la parte de atrás del templo. Así se explicaba ese abrazo, digamos, que el agua hizo, ¿no? Así que bueno, empezó a bajar el agua, y ahí entre nosotros algunos vecinos empezaron a acercarse, pero éramos los vecinos que en cierta manera no nos tocó mucho, digamos, ¿no? Y de a poco empezó a surgir familias que venían de abajo, o que nosotros vimos. Yo me acuerdo que alcancé a sacar la cámara porque en la casa parroquial pude abrir las puertas, me costó muchísimo, porque había también más de 1,5 metros de agua, hasta que se pudo abrir y salir el agua, que las puertas estaban levantadas, y el placar mío, el último estante, se veía salvado y ahí estaba mi máquina de foto. Entonces así pude empezar a registrar las primeras fotos del aluvión, del desastre. Bueno, entonces te lo estabas contando de que fuiste de la casa a... Sí, ahí el agua en el placar, digamos, me quedó el último estante que estaba en mi máquina de foto y no tenía rollos de foto. Entonces hago una cuadra, el fotógrafo del pueblo, a él sí, se le dañaron todas las máquinas, pero tenía rollos. Así que así me facilita eso y empiezo a sacar algunas fotos inmediatamente prácticamente de desastres, ¿no? Y hay lugares ya donde, pasando la escuela, como yéndose al balneario, que no puede avanzar más, porque todavía era mucha fuerza el agua, ¿no? Había familias arriba del techo de las casas, todo. Entonces, a medida que la gente fue acercándose y viendo, empezó a decir, fulanita le llevó el agua, este trató de salvar a su hermana, este trató de salvar a su padre. Claro, lo anecdótico acá era mirar la heladera, mira esto otro, que causaba en cierta manera alguna risa, pero después empezó como a
a tomar conciencia del desastre en sí y el desastre que había hecho con la tragedia de muchas familias que prácticamente quedaron huérfanos, muchos niños, muchos jóvenes, y hay familias enteras que les llevó el agua, casi todo, ¿no? Entonces eso fue así como algo creciendo, ¿no? Y cada vez más la gente como si fueran zombies, ¿no? Entonces la organización, nosotros estábamos con más lucidez, por decir así, de lo que habíamos estado acá en el templo. Un amigo Toto Guzmán, bueno, el tío Lito, y empezaron a organizarse, ¿no? Recuerdo que una señora viene y me dice: padre, ¿cómo nos ha castigado Dios, no? Se ve que nos estamos portando muy mal. Entonces recuerdo que le digo que Dios no tiene nada que ver con eso, digo, diga, esto era otro problema. Y nos empezamos a organizar para empezar a buscar precisamente la gente que decían que estaba desaparecido. Pero empezamos a sumar y no terminaba, ¿no? Eran 3, 5, 10, 15, 20, tremendo eso. Así que bueno, éramos 3 personas que habían formado un grupito, tampoco éramos tantos los que podíamos dividirnos, y rescatamos 3 cuerpos, ¿no? De 2 viejitos que vivían en la entrada, después de otro chico más joven, y el tema era dónde traerlos los cuerpos, porque el hospital estaba totalmente inundado y tapado en barro, ¿no? O sea, no había institución que prácticamente no hubiera sido tocado por el agua a nivel del barro. La escuela primaria había un sector que había quedado libre, que era atrás de la parroquia, porque ahí se salvó un poco. Entonces los cuerpos prácticamente había que pusimos de acuerdo con el director, la policía, en cierta manera representantes de algunas instituciones para poder organizarnos, ¿no? Y así fue que hasta esa noche fueron 17 cuerpos, ¿no? Que fueron encontrados. Recuerdo, perdón, cuando yo entro a la casa parroquial, veo la máquina, entra un llamado telefónico. Y era el intendente en ese momento de Salzacate, del Pato Heredia. Entonces me dice: el río acá, dice, me imagino cómo está allá. Acá fue muy crecido, ¿qué pasó allá? Entonces le cuento: mira, comunícate como puedas, con quien pueda, pero acá el desastre es grande, ¿no? Sin tener todavía noción de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Sino hasta la altura donde vino el agua. Y se cortó la comunicación. Así que tengo entendido que entraron solamente 2 llamados al pueblo, ¿no? Y de ahí nos quedamos totalmente incomunicados. Puentes cortados a la entrada y a la salida, o sea que realmente totalmente incomunicados. A la tarde llegan los militares, fueron más o menos, por decirte, 4 o 5 de la tarde, no recuerdo bien, 5 de la tarde. Entonces vinieron a la casa parroquial, parte del templo. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros, después de traer algunos cuerpos, con pedazos de madera y una pala sin mango, sacamos todo el barro del templo. Teníamos prácticamente 20 centímetros de barro, ¿no? Al costado del templo, entonces quedó limpio prácticamente el piso. Limpio, perdón, con barro digo, pero limpio, sin estar pisando semejante cantidad de barro. Y empezó a funcionar como un centro de ayuda y de concentración de las mismas autoridades que venían, ¿no? Entonces, con el comisario y algunas autoridades de la escuela, empezamos a organizarlo, y desde ahí empezó a hacerse la ayuda sanitaria. Salzacate, ahí nomás vinieron muchísimos autos con agua, ropa. Entonces acá se depositó todo. El templo ya era un depósito, un centro de ayuda, de víveres, ¿no? Y no había otro lugar. Así funcionamos 4 días, ¿no? Esa noche llegaron los militares, y ahí se organizó, los representantes de cada institución, como tareas. La casa de la parroquia le quedó todo lo que era el tema de víveres. La policía el tema de seguridad, el hospital el tema salud, etc., ¿no?
Pero así empezamos a trabajar y había que reunirse 2 veces al día para ver cómo íbamos las tareas que nos proponíamos y continuar avanzando. Así funcionó la emergencia durante los 4 primeros días hasta que vino el gobernador. Al otro día vino el presidente, Carlos Menem. El día jueves viene el gobernador Eduardo Angelos. Una puja político, de los grandes políticos y de los pequeños políticos, por figurar y aparecer especialmente en los medios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Y bueno, acá el cura había cobrado un protagonismo a través de la iglesia, de la tarea que se hizo, que nunca la hice solo, ¿no? Sino que fue respaldada y ayudada por la gente que en ese momento había que dar respuesta a la emergencia. No como un plan. Entonces, había que salir en el momento y ayudar a la gente, ¿no? Entonces, no figuraba el Estado. No figuraban. Entonces, acá está el tema. Era como que no podía suceder eso. Y tarea, ¿no? Hay un periodista amigo que trabajaba en un medio, y un día segunda vez que va Angelos, y saluda a todos los representantes que estábamos ahí en la comisaría, y a mí me pasa de largo, tipo Milei, como le pasó con Macri, ¿no? Así, pasó de largo, ¿no? O sea, ni me saludó. Entonces, después en confianza me dice, es que tenemos órdenes, de que no te tenemos que dar protagonismo, ¿no? Entonces, estas cosas yo las viví en carne propia. Entonces, es tremendo, y desde la política, la verdad, no les importa si tienen que usar a la gente o situaciones de emergencia o de desastre que la gente vive para que ellos hagan su tarea y predominen la tarea que ellos hagan. Y no se unen, porque no hay unidad. Es ver quién se pelea para figurar primero y dar respuesta de las cosas, ¿no? Así que eso a mí me trajo, la verdad, bastante amargura y prácticamente un desinterés por la política, ¿no? La política en general, más partidaria. Nunca he tenido un partido político definido, ni lo quiero tener, y siempre creo que como cura no podemos tener un partido definido para con la gente, porque uno es sacerdote para todo y tenés que acompañar desde tu lugar, más allá de lo que el partido de la gente sea. No podés tomar partidismo, ¿no? Por la función que cumplís. Y eso, perdón, como toda esta cuestión de amargura y demás, ¿cuánto tiempo pasó para que vos dejes como de ser sacerdote en un momento de Sí, tu todo vida? el año yo seguí trabajando. Fue un año de muchísima lucha, de mucha lucha interior y mucha lucha con la gente y por la gente, porque la respuesta del Estado no estaba prácticamente. No estaba con los tiempos que se necesitaba, ¿no? Las primeras viviendas se empezaron a entregar casi al año. Entonces yo estuve ahí, después se vio conveniente que tenía que descansar un poco, y ahí que el obispo, bueno, conversamos y se vio posibilidad de que fuera a Colombia, al ITEPAL, al Instituto Latinoamericano, para hacer un curso, ¿no? Pero era una excusa el curso, o sea, era más que todo desenchufarme un poco. De ahí vine a fines del 93 prácticamente, pero yo ya venía mal interiormente, ¿no? Venía mal porque no solamente estaba lo político, lo que fue el desastre, sino que también interiormente estaba viviendo una situación afectiva hacia una persona. Y todo eso llegó un momento en que, les digo, así no se puede ser. La iglesia tiene que vos tenés que ser célibe y no podés tener, digamos, una relación, un vínculo con una persona que en cierta manera afectivamente involucre toda tu persona, ¿no? Así que, bueno, digo, así no, porque es como, entre comillas, llevar una doble vida. Había que ser muy sincero. Si yo soy sincero y quiero decirle a la gente que hay que trabajar por la verdad y con la verdad, interiormente yo tampoco puedo estar con lo otro, ¿no?
Bueno, así fue que tomé la decisión de dejar el ministerio. Me costó muchísimo. Yo creo que son esas cosas que a veces algunas personas pueden vivir también en su vida matrimonial, no solamente en lo laboral, sino en un estado de vida, ¿no? Cuando tiene que separarse de su mujer o dejar su hijo. Son situaciones, decisiones que realmente marcan muchísimo la vida, ¿no? Así que bueno, así fue, dejé el ministerio. Y por supuesto también con el protagonismo que tenía y había tenido en San Carlos Mina, yo donde iba era el cura, seguía siendo el cura, ¿no? Entonces por ahí como que costaba, si yo iba con esta chica que había empezado una relación con ella, no conviví nunca con ella, pero no podía ir de la mano, por ejemplo, por la calle, porque para la gente seguía siendo el cura, ¿no? Eso también costó mucho. Al tiempo, bueno, esa relación no anduvo, así que quedé con varias tareas viendo qué hacer, porque a veces la iglesia tampoco tenés un acompañamiento institucional, medio como que te la tenés que arreglar solo, ¿no? Algunas congregaciones religiosas, no del clero, sino congregaciones, tienen un poco más de empatía con las personas que dejan, ¿no? Van ayudándole en ese proceso e incluso siguen trabajando a veces, porque hay colegio o son docentes, etcétera, ¿no? En el caso mío no, así que empecé a trabajar, he hecho cosas de pintura, herrería, todo un poquito, para sobrevivir, porque es así, es sobrevivir, es vivir la calle, ¿no? En cierta manera eso uno cuando fue niño también lo vivía, así que no era nada nuevo para mí. Pasó el tiempo y llegó un momento que también había un vacío, ¿no? Un vacío interior. Era como que algo me faltaba, era como que ahí surge, yo vivía acá pasando el puente Zípoli, en la Costanera, hay 3 apartamentitos que una gente conocida, ahí alquilaba, y estaba mirando el río, ¿no? Y este vacío, y no será que Dios me vuelve, o sea, un poco, bueno, ahí es que vuelvo a hablar con el obispo para volver al ministerio, ¿no? ¿Cuántos años, perdón, 8 años, 7, 8 años habían pasado. O sea, habían pasado unos años que ya había firmado la dispensa, ¿no? De Roma, así que, como precisamente porque había firmado la dispensa, es que esto no era simple de solucionarlo. Y tuve que esperar 10 años más hasta que la iglesia revisara mi dispensa y me diera el permiso para volver al ministerio. 10 años que tuve que estar en diversos lugares y tenía que hacer un año con una congregación religiosa, de convivir con una congregación religiosa, ¿no? El obispo le sugirieron, y así fue, que fuera el cotolengo Don Orione, en la congregación de Don Orione. Así que estuve en Tucumán haciendo la experiencia, 5 meses, casi 6, de convivir con los hermanos y hacer algunas tareas en el cotolengo. Y después de eso estuve en la casa en la parroquia en Victoria, cerca de San Isidro. Así que simplemente era compartir y acompañar y algunas tareas de caridad. Allá no había cotolengo, pero había trabajo de Cáritas, todo eso en Victoria, ¿no? Fueron experiencias muy enriquecedoras por las situaciones el carisma de los hermanos de Don Orione, y en ellos encontré realmente una respuesta muy linda también de apoyo, ¿no? Así que una vez aprobado eso y la insistencia ante Roma, porque como demoraban tanto, así se me concede el permiso para volver. 18 años después. 10 años, sí, más o menos. O sea, estoy hablando del 93 al 2012. No saco la cuenta con precisión, pero más o menos de que dejé, digamos, ¿no? Claro, en el 93, ponerle el 94. Y 2012 volví. Bueno, en el 2012. Ahí elegí ir a Dianfunes, el obispo Monseñor Aurelio Kuhn me recibió, y desde el 2007 que yo ya fui a Dianfunes, pero viví en el obispado sin tareas de sacerdotales, digamos, del ejercicio del ministerio. Estaba allí y en el 2012 recibo entonces el permiso. Ahí estuve
prácticamente, bueno, seguí en el obispado, no tuve parroquia, porque desde el inicio tuve muchísima oposición y mucha contra de los mismos curas. Son pocos curas en la prelatura, muchos curas con muchos problemas desde lo emocional, y de hecho que hace muy pocos días fue en las noticias de uno de los curas que realmente es doloroso porque es una limitación, una situación que esa persona vive, pero a veces si no están las pruebas es como que no se puede hacer nada. Pero bueno, esto es un tema de hace muchos años. Yo he sido testigo de gente que me ha dicho, sí, el padre tal hace tal cosa, pero como no había prueba, y así salió ahora, ¿no? Lamentablemente es muy doloroso para la iglesia, para la misma persona. Pero en mi caso tuve muchísima oposición, ¿no? Me costó tremendo. Sufrí lo que es el moving a nivel laboral, lo sufrí yo con mis hermanos sacerdotes ahí, ¿no? Y llegó un momento en que dije, basta. Dije, basta. Con todo respeto, pero que dije, váyase a la mierda, déjeme trabajar tranquilo y basta. O sea, eso, perdón, tuve que dejé el ministerio, continué viviendo en Anfunes, había creado una cooperativa de recicladores y una fundación, que al día de hoy la cooperativa ya no está trabajando con esa marca, por así decirlo, Cooperativa Recuperarse, por diversos problemas, pero también con muchísima falta de apoyo del mismo Estado municipal, porque desde el 2007 que empezamos a trabajar, 2008, hoy tendría que ser uno de los lugares más hermosos de Anfunes, de trabajo con todo lo que hoy se habla de la economía sustentable, economía solidaria, pero bueno, son proyectos y cosas que a veces si el Estado no lo hace o no está, es como que no se puede, ¿no? Bien. Entonces, todas esas cosas las he seguido viviendo y después de la pandemia... Perdón, quería sí, como... entonces, para entender cómo es tu segundo como ciclo en el ministerio, digamos, es del 2012, ¿y en qué momento...? El 2016, 4 años. ¿Son 4 años? 4 años que decidí dejar. Bien, pero... viví el ministerio. Claro, del 2012 al 2016, y en esos 4 años, o sea, lo que vos tenías una oposición, pero ¿en qué cosas tangibles uno podría decir, esta gente está en contra mío? ¿Eran gente frontal? No, por ejemplo, si hacía falta ayudarles a acompañar a celebrar misas, todo eso, a mí no me daban lugar en las parroquias. Era como, no me hacía falta. En Semana Santa, en trabajo, Navidad. Entonces, Monseñor Aurelio permitió y trabajaba muchísimo en Facenda de la Esperanza, que es el lugar donde se recuperan jóvenes con problemas de adicciones. Una obra que empezó en Brasil y en Argentina fue la primer casa. Y ahí fue que yo encontré el espacio ahí. Entonces yo celebraba misa ahí, o me iba a Totoral. Totoral es parroquia arquidiócesis de Córdoba. Había un cura amigo ahí, el padre Miguel Río, para mí un santo varón que siempre me acompañó, me contuvo, y yo celebraba misa en Totoral, a 80 kilómetros de Anfunes, y no me permitían los mismos curas de Anfunes acompañarlo y ayudarlo a hacer la misa. O sea, anécdotas, cosas, hay un montón para decir, realmente yo he sufrido el movie, ¿no? Así que bueno, después de eso continué viviendo ahí hasta que, bueno, después de la época de la pandemia, unos meses antes ya había conocido a una persona acá, a Mónica. Ella ya estaba separada ya de su esposo y vivía sola, así que bueno, ahí nos conocimos y empezamos una relación que ya con la pandemia ya me quedé acá en Córdoba porque tampoco pude volver. Fue un día miércoles que vine y el día viernes ya no había transporte, entonces no tenía vehículo, nada de eso. Y hay algo que quiero, dentro de este proceso de crecimiento, es un poco como cómo impulsar tu fe, porque vos dejás de ser cura, pero por otra parte seguís siendo cura. En situaciones límite yo puedo confesar. O sea, aunque haya firmado la dispensa, todo eso, yo puedo actuar como sacerdote en algunas situaciones límite, pero no puedo ejercer ministerio
sea, por ahí te encontrás, por ahí como que sigo siendo cura, no sigo siendo cura, y el sentido y el llamado a ayudar a los demás, ¿no? Y acá posiblemente hay un hilo que estoy trabajando. Uno que fue niño, ante tanta pobreza, ante tantas situaciones que a veces de necesidades, encontró el espacio y la ayuda a través de un sacerdote que trabajaba con los jóvenes, y encontrás la imagen de un Dios Padre providente, ¿no? De una iglesia madre que también acompaña, acoge, recibe, y por ahí no son más que repuestos, situaciones de la misma vida que uno cree y encuentra eso. Después, con el tiempo, descubre, ¿no? Tal vez esa situación, cuando vuelvo de nuevo a pedir volver al ministerio, cuando estaba acá mirando el río, y ese vacío que sentía, si yo hubiera tenido el acompañamiento y la contención, tal vez de una persona, no necesariamente profesional, pero de alguien que hubiera dicho, che, mira, encauzar tu potencial, encauzar lo tuyo, ¿no? Y no tal vez necesariamente volver al ministerio, porque no hubiera hecho falta. Esas son las cosas que todavía, bueno, hay que seguir trabajando. Es como, tal vez uno encontró ese escape, esa salida, así como un escape a la realidad de la situación que vivía en su familia, ¿no? Tal vez uno, por supuesto que no es consciente de eso en su momento. Pasan los años y va comprendiendo. Sin embargo, desde la fe, a veces Dios se vale de esas situaciones, se vale de tu persona y de tus cosas para decir, bueno, acá hay una presencia de Dios en su amor y misericordia para ayudar a la gente que vive en situaciones de dolor, ¿no? San Carlos Mina marcó muchísimo de ver al ser humano en su miseria, ¿no? En su miseria. Por supuesto que nadie lo desea eso, pero son cosas de la vida. Y va más allá si vos crees o no crees en Dios. Hay cosas que son propias de la vida y de la misma naturaleza. Lo que sí hay que ver este proceso, hay gente que se enoja muchísimo con Dios, ¿no? Que por qué Dios y permite a los pobres. Y Dios acompaña y contiene. La fe va más allá si Dios me libró o no de la tragedia. A ver, no me va a librar de chocar si yo me persigno y rezo por un viaje. O sea, va mucho más que eso, ¿no? Cuando vos encontrás a través de la vida y de la fe a un Dios que es providente y te contiene y te espera y te desea, a ver, cómo contenerte para esta vida definitiva, que es lo que creemos nosotros. Es como un papá que tiene su hijo enfermo. Y por más papá que sea, no puede hacer el milagro de sanarlo o que no tenga tal enfermedad. Pero ese hijo va a comprender, aún en su enfermedad y en su dolor, aún hasta pensando en caso de una muerte terminal, que ahí está el papá, que es amado, ¿no? Yo creo que esto hay algo que a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Valorar la vida, agradecer lo que uno ha vivido, agradecer todo lo bueno, aún las situaciones dolorosas, ¿no? Y descubrir que cada día abrí los ojos, y si ya abrí los ojos y podés ver y compartir con tus seres queridos, son mucho más que bendecidos, ¿no? Entonces, a mí me alegra, me gustan las plantas, me gusta ver el sol, ver los paisajes, y valoro las cosas de todos los días, aunque a veces haya situaciones que en ese momento me causen tristeza, me causen dolor, haya situaciones que a veces me resulta difícil comprender, ¿no? A veces la fe no alcanza a que ayudes y comprendas esa situación de miseria que está viviendo la gente o que estás viviendo, ¿no? Es como que a veces hasta la fe no alcanza, ¿no? Hasta la fe no alcanza a veces, pero es el misterio. Es el misterio. La vida de la fe no termina solo en la fe y ni siquiera, no termina ahí, sino es el amor. O sea, la fe y la esperanza nos acompaña para vivir algo mucho más que es el amor, ¿no? Yo creo que esto, si pudiera parte de este proceso de mi vida, que todavía sigue el camino hasta que Dios disponga, ir encontrando el sentido y la armonía interior, ¿no?
Hay cosas que por ahí decís, bueno, a ver cómo hago tal cosa y que hago esto y si que sigo cura, que no soy cura. Bueno, hay una oportunidad que Dios te da y la oportunidad de hacerle bien a los demás está en todas partes, ¿no? Y Dios ve el corazón humano. Ese corazón mísero, ¿no? Mísero en cuanto a fragilidad. No que sos una porquería. Sos muy valioso a los ojos de Dios. Y tomar conciencia de esto, insisto, es muy lindo, muy importante. Y a veces también cuando no está esa conciencia, también es muy doloroso, ¿no? Pero no por eso dejar de creer. Bueno, yo no puedo decir nada, No, espectacular. Literalmente me quedé sin batería. Espectacular. No, no hice un cierre, pero profundo, No, que nos dejaste espectacular. sin palabras, creo, a todos. Y cero del oficio, che. Sí, Sí, sí. No, es lo que estoy Lo viviendo. que oficio y creo que también habla de tu humildad, ¿no? Eso de hablar por igual al resto, o sea, al margen de lo que fuere, o sea, Claro. a todo medio por la misma vara, en cualquiera fuera la situación. Hay algo que esta, la misma humanidad, ¿no? Somos nosotros los que... somos nosotros los que hacemos las diferencias de las clases sociales, del estatus, del doble apellido. Es tremendo. Es tremendo cómo nos diferenciamos, es como que buscamos dividirnos. Y cuando vos vas comprendiendo, a veces yo voy caminando y veo a la gente con traje o lo que sea, o con su niño, qué sé yo, sin embargo los veo y veo la fragilidad humana, pero también la riqueza, porque la fragilidad no significa solo y quedarte con la pobreza y la miseria que sos. No tiene sentido quedarte con eso. Eso es parte de la vida. Cuando vos lo aprendes a vivir, que es parte de tu vida, bueno, punto. Enfocar lo otro. Lo otro es lo hermoso, lo otro es aquello que realmente nos permite decir, che, cuánto he amado, cuánto he sido amado, ¿no? Que al final del día eso es lo que va a pesar más, siempre. El nacer, Sí. el hecho de haber nacido, eso ya es un milagro. Claro. Eso, hoy recibí la noticia de un tío, de los pocos tíos que están quedando con vida, ¿no? Que falleció. Este tío, él siempre se acordaba que en Buenos Aires estaba no sé en qué río, qué sé yo, y en una goma cubierta, debe ser, una cámara, como que el agua me llevaba, entonces él me saca, digamos, siempre se acuerda de eso él. Tío fue carpintero, pero de chico tenía problemas del alcoholismo, ¿no? Bueno, y perdió todo. Y sin embargo, en la forma que este tío vivía, pobre con el alcohol, a veces uno toma 2 copas de más y ya estás con el hígado, el estómago hecho bolsa, ¿no? Este tío, no sé, los años que alcohólico crónico, ¿no? Con 2 o 3 ataques aparte, qué sé yo, y no sé, ahora ya calculo que hace como 15 años que estaba postrado. Y digo, ¿cómo es posible que todavía esté vivo? O sea, bueno, realmente es un sobreviviente de su propia adicción, ¿no? Claro. Un sobreviviente. Wow. Y decir, bueno, a ver, ¿qué te dice Dios, ¿no? ¿Qué nos dice la vida misma y aquello que más allá de la vida trascendental, que esta persona haya vivido así? Claro. Y vos decís, es parte de la riqueza de mi historia genealógica. Claro. Es parte de la historia. Y es parte de la historia del barrio, de la cuadra, del pueblo, de lo que sea, ¿no? Temas para seguir hablando, Sí. De 100 años atrás, como la gente todavía quiere ir a las grandes ciudades, ¿no? Claro, Sigue claro. hoy. Sí. Sigue Y eso que sigo, obvio que sigue hoy. Pero eso contás que casi gran parte de tu familia se tuvo que ir a Buenos Aires porque hacer las tareas que la gente rica de Buenos Aires no iba a hacer, ¿viste? Como esas cosas de ser parte de esa clase social que tiene que cubrir esas necesidades y que después muchas veces esa clase social alta denigra a la otra, ¿no? Una cosa que no tiene lógica. Bueno, muchas gracias. Che, gracias Gracias a Raúl ustedes. por el tiempo, muchas gracias. De verdad, estuvo muy enriquecedora